Hola a todos, en este video vamos a aprender a formar oraciones en tiempo pasado simple o Simple Past Tense. Arrancamos entonces diciendo que el tiempo pasado es un tiempo que se utiliza para describir acciones que iniciaron en el pasado y que ya terminaron en el pasado, es decir, acciones que ya sucedieron. En inglés se diferencian dos tipos de verbos en tiempo pasado, unos son los regulares y otros son los irregulares. El verbo regular se va a convertir en pasado cuando se le agrega de o ed al verbo. Vamos a mirar algunas reglas de formación del tiempo pasado para verbos regulares. En el caso, la mayoría de verbos regulares forman su pasado agregándoles ed al final, como por ejemplo listen, que significa escuchar, en pasado queda listened, se le agrega la ed al final. Compete, que termina en e, solo se le agrega la d, porque ya tiene la e final. Miremos estos dos casos, study y play, ambos terminan en y, pero study termina en y antes hay una consonante. La regla dice que cuando está una y antes hay una consonante se le debe colocar una i latina, la y se convierte en i latina y se le agrega ed. Cuando el verbo termina en y, pero antes hay una vocal, como el caso de play, solo se le agrega la ed. Y finalmente, cuando el verbo es de una sola sílaba y tiene la finalización de consonante, vocal, consonante, entonces esa última consonante se va a duplicar y se le va a agregar ed, como stop. ¿Ok? Vamos a mirar entonces algunos ejemplos de verbos irregulares. Los verbos irregulares se llaman así porque su pasado no sigue o no obedece ninguna regla. Esos verbos irregulares se aprenden con el uso constante de los ejercicios. A medida que uno va practicando los ejercicios, va conociendo los verbos. Hay personas que les gusta memorizarlos, hay otros que les gusta aprenderlos a través del trabajo práctico. Tenemos, por ejemplo, el verbo have, que es tener. En pasado se dice had. Miren que no lleva ninguna d, ed, alguna cosa así rara, no tiene ninguna regla. El verbo win, ganar, en presente se dice won. El pasado, se dice won. El verbo pelear, fight, en pasado fought. Hacer, do, en pasado did. Perder, lose, en pasado lost. Vamos entonces a mirar algunas oraciones. Para una oración afirmativa vamos a seguir el orden que habíamos trabajado siempre, que es sujeto, verbo y complemento. En este caso el verbo tiene que ir en pasado, competed. We competed in the 2016 Paralympics. Observemos una oración negativa. Acá dice, el verbo siempre debe ir en pasado en las oraciones afirmativas. El que el verbo esté en pasado nos indica que la oración está en pasado. ¿Ok? Miremos qué sucede con una oración negativa. Por ejemplo, we didn't compete in the 2016 Paralympics. Este didn't es la forma corta de did not. Podemos decir we didn't o we did not compete in the 2016 Paralympics. Observemos que el verbo va en presente, compete, pero tenemos la partícula didn't o did not que nos indica que es el pasado. Miremos la oración en interrogativa. Did we compete in the 2016 Paralympics? Esa es una pregunta de sí o no. O esta pregunta de información completa. When did we compete in the Paralympics? ¿Cuándo competimos en los Paralímpicos? Vamos a tener presente que tanto en la negativa como en la interrogativa pueden observar que lo que está resaltado en rojo es el did, porque el did es el que nos indica el tiempo pasado. Compete es el verbo, pero el verbo va en presente, cosa que no ocurre con la oración afirmativa. Entonces podemos decir que en las negativas e interrogativas el verbo debe ir en presente porque did indica que la oración está en pasado. Echémosle un vistazo a las respuestas de estas dos oraciones interrogativas. La primera pregunta, ¿Did we compete in the 2016 Paralympics? Yes, we did. No, we didn't. Esta es una respuesta de sí o no. Y cuando respondemos, colocamos el yes, el sujeto y el auxiliar did. Para las afirmativas, no el sujeto y la partícula didn't para las negativas. Vamos a mirar la oración completa. La oración de pregunta WH, when did we compete in the Paralympics? Acá la respuesta debe ser una pregunta, una frase completa. ¿Cuándo competimos? La respuesta, we competed in the 2016 Paralympics. Observen que el verbo competir va en pasado porque la oración es afirmativa. En conclusión, el verbo solo va en pasado para las oraciones afirmativas. Las negativas y las interrogativas llevan el verbo en presente, pero deben ir acompañadas del auxiliar did.
Bueno chicos, espero que les haya servido la explicación. Muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo la próxima sesión. Un abrazo y feliz día para todos.